esfuerzo, por ejemplo, cuando alzamos una caja, un peso, ¿no? Y ahí a veces hacemos un mal movimiento, o alzamos propia capacidad, podemos tener un problema, por ejemplo, muscular en la cadera o óseo, ¿no? Entonces, ahí, ese accidente, por ejemplo, no sabemos si el material vino fue porque ya lo teníamos nosotros, ¿no? Pegado al cuerpo, y en ese caso fuimos caminando y ahí es donde se produce, digamos, ¿no? Esta lesión. Bien. Entonces, este es un tipo, ¿no? De clasificación de accidentes según el material, cómo se dirige, o decir, cómo se dirige hacia el material. Y también tenemos la clasificación de los peligros de los accidentes, ¿no? Es decir, vamos a clasificar los accidentes también según el daño, ¿no? La proporción del daño que vaya a producir. Es decir, hay accidentes que pueden producir daños, digamos, fatales, ¿no? Pueden afectar la vida, ¿sí? O producir enfermedades, bueno, no enfermedades, sino lesiones, ¿no? Muy graves. Pueden dejar, por ejemplo, inclusive, ¿no? Postrado en cama a una persona. Bueno, esos son accidentes muy graves. O también pueden producir daños materiales que pueden destruir inclusive casi toda la industria, ¿no? Casi toda la empresa. Entonces, o hay otros más leves que producen poco daño, digamos, ¿no? Y también pérdidas materiales también muy bajas, ¿no? Entonces, en función de eso, clasificamos los peligros de los accidentes, ¿no? Por ejemplo, los de clase A son de riesgos intolerables, son, digamos, donde la condición insegura o la práctica insegura puede causar un daño físico bastante grave, intolerable, como dice el nombre, ¿no? Por ejemplo, puede causar la muerte o una incapacidad permanente. Como decía, puede dejar, digamos, tal vez postrado en cama a una persona, puede ser que no le permita ya caminar, ¿no? El accidente, que quede, por ejemplo, una silla de ruedas. Eso sería entonces un daño físico, ¿no? Con una incapacidad permanente, ¿no? Y el daño material también es cuantioso, ¿no? Hay pérdida de estructura, es decir, pérdida de instalaciones y de equipo que puede paralizar las actividades totales de la empresa, ¿no? O sea, hay un daño, ¿no? A las instalaciones, a los procesos, de manera que los procesos tienen que detenerse, digamos, ¿no? De manera total, ¿no? O sea, no se produce nada, por supuesto, porque evidentemente se ha tenido que detener, ¿no? O se ha destruido, ¿no? Casi en su totalidad, digamos, las instalaciones, y por lo tanto entonces no hay cómo producir, ¿no? Y entonces estos son accidentes, ¿no? Cuyos peligros son de clase A, son los más, entonces, ¿no? Los más graves, los más intolerables. Luego tenemos los accidentes con peligros clase B, donde la condición insegura y o la práctica insegura puede causar ya un daño físico, es decir, una lesión, enfermedad grave, con días de incapacidad, pero no una incapacidad permanente, sino temporal. ¿No? De repente, por ejemplo, se rompe una pierna, ¿no? Se rompe el hueso de la pierna, y esto, bueno, pues, hace que entonces esté enyesado, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, ¿no? Es una incapacidad temporal, ¿sí? O también el daño material, donde hay destrucción también de las instalaciones, ¿no? Del proceso, de los equipos, que causa una paralización parcial, ¿no? De las actividades en la empresa. Y los peligros de clase C son de riesgos menores, donde las condiciones inseguras y o la práctica insegura puede causar, por ejemplo, daños físicos con lesiones menores sin días de incapacidad. De repente se produce un golpe, ¿no? Como decimos, un moreto, un hematoma, ¿ya? Pero eso no impide que igual siga trabajando después, ¿no? De estar tal vez una hora ahí en reposo, ¿no? Porque al otro día venga y siga trabajando, ¿no? Es decir, ¿no? Los daños físicos son, digamos, no digo leves, pero no le generan incapacidad, ¿no? Y daño material, ¿no? Que hay también daño a la estructura, ¿no? O a los materiales, sin que se paralice las actividades de la empresa, ¿no? Si la empresa sigue trabajando de manera normal,
Si bien hay este accidente, tal vez ese momento, ¿no? Hay que tal vez un poquito asistir, digamos, al lesión, pero igual el proceso, ¿no? Las actividades siguen siendo normales y no hay ninguna interrupción, digamos, ni paralización de las actividades. Entonces, estos son también tres tipos de accidentes según sus peligros, ¿no? A, B y C. Bueno, el modelo de causalidad, ¿no? De los accidentes, como decíamos, los accidentes tienen causas, ¿no? Vemos que las causas están dadas por ineficiencias en el control, ¿no? Es decir, en la administración. Esto también genera causas básicas y también esto también tiene causas inmediatas, ¿no? Bueno, estas causas, eh, digamos, producen el precontacto, ¿no? Con los agentes del accidente y van a generar el accidente, ¿no? El suceso, ese suceso no deseado. Y ese accidente, bueno, nos genera ya el contacto y nos va a generar lesiones, ¿no? Como digamos, daños a la salud de las personas, pérdidas también económicas, ¿no? El hecho de que se dañe un equipo, una máquina por un accidente, estos son costos también, ¿no? Que hay que reponer, ¿no? Son pérdidas en realidad porque no son costos productivos, ¿no? O defectos también, o derroches, ¿no? Eso en el post-contacto. Y la falta de control, ¿no? Como vemos, es la falla en el cumplimiento de estándares, ¿no? Es decir, la falla en el cumplimiento de normas, digamos, adecuadas de seguridad. Se da entonces, ¿no? Por fallas en el liderazgo de administración o también por entrenamiento, digamos, no falta de entrenamiento en la administración, no se realizan inspecciones, ¿no? Planeadas, es decir, o tampoco se realizan el análisis, ¿no? Y procedimiento de trabajo y tareas, o no se investigan también los accidentes para ver cuáles fueron las causas y de esa manera evitar las causas. No hay observaciones planeadas de trabajo de tareas, no hay tampoco acción contra emergencias, ¿no? Para actuar lo antes posible para que esa emergencia no siga causando más daño. No hay reglamentos también de la organización, no se realizan análisis de accidentes, no se hace la capacitación también adecuada a los trabajadores, no se cuenta con equipo de protección personal, no hay control de servicios de salud, no se evalúan los programas de seguridad, ¿no? No hay control de ingeniería, no hay comunicaciones personales, ¿no? No hay o no son evidentemente efectivas, ¿no? También comunicaciones con los grupos, promoción general, no se hace una adecuada contratación y colocación en los puestos de trabajo de las personas idóneas, no se hace control también en las compras, de decisiones, ¿no? Para que realmente los materiales sean de buena calidad y no fallen, o los equipos, ¿no? Y también no hay seguridad fuera del trabajo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Que como falta de control, ¿no? Entonces, puede estar presente, ¿no? También en la administración de la seguridad y que pueden ir generando entonces estos problemas, estos accidentes, ¿no? Por falta de estos controles, ¿no? Bueno, entre las causas básicas, entre los factores de trabajo, ¿no? Entre las condiciones inseguras, que es lo que llamamos nosotros, decíamos, ¿no? Supervisión de liderazgo deficiente, ingeniería inadecuada, herramientas también y equipos inadecuados, estándares de trabajo deficientes, es decir, procedimientos de trabajo no adecuados, deficiencia en las adquisiciones, mantenimiento deficiente, uso y gaste, abuso y maltrato, ¿no? De los medios de trabajo. Y factores personales, por ejemplo, ¿no? La capacidad fisiológica inadecuada, es decir, cuando la persona no puede, ¿no? Realizar un trabajo. Como decíamos, una persona que sufre vértigo, ¿no? Y lo subimos y le encargamos una tarea que suba, ¿no? A una determinada altura, bueno, ahí puede marearse y puede producir un accidente, ¿no? Por capacidad mental también psicológica inadecuada, ¿no? Estrés físico también o fisiológico, ¿no?
También estar con un sobreestrés también, esto hace que muchas veces la persona pierda la concentración también, ¿no? En lo que está haciendo, y ahí puede producir un accidente, un estrés mental o psicológico, falta de conocimientos también, ¿no? Ponerse a hacer una tarea sin conocer esa tarea, que también eso puede producir accidentes. Como decíamos, ¿no? Si no sabemos electricidad y vamos a querer, bueno, ¿no? Arreglar, digamos, un sistema eléctrico, una instalación eléctrica, y no tenemos conocimiento de electricidad, pues por supuesto acabamos de cometer un accidente y incluso ponemos en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Y también la de los demás. O faltas de habilidades, ¿no? O motivación también deficiente. ¿Ya? Entonces son algunas de las causas básicas que pueden presentarse también, ¿no? Y originar después un accidente. Bueno, las condiciones subestándares también ahí tenemos varias causas, ¿no? En cuanto también a, digamos, ¿no? Condiciones inseguras, ¿no? Protecciones inadecuadas, equipos de protección insuficientes, herramientas también defectuosas, ¿no? Espacio limitado para desenvolverse, para moverse, digamos, en el trabajo, sistemas también de advertencia insuficientes o señalización insuficiente, peligro de explosión o incendio, ¿no? Si no se controla también ese peligro, puede, ¿no? Puede haber fuego de incendio. También el orden y la limpieza deficientes en el lugar de trabajo, ¿no? Tenemos de repente, por ejemplo, cosas tiradas en el piso, ¿no? Esto puede uno resbalarse, tropezarse y caerse, ¿no? Producir accidentes. Condiciones ambientales peligrosas también en los puestos de trabajo, es decir, ¿no? Por ejemplo, mucho ruido, ¿no? O polvos de repente, ¿no? Tóxicos, gases tóxicos que están en el ambiente de trabajo, exposición a ruido, también radiaciones, iluminación deficiente también o excesiva, es decir, si está un poco oscuro también no vamos a ver bien y vamos a producir accidentes, también si es excesiva, esto nos produce encandilamiento, ¿no? Y también perdemos, digamos, la visión, ¿no? De por dónde andamos, ¿no? O nuestra superficie de trabajo, ¿no? Entonces también producimos accidentes eficientes, ¿no? Son entonces algunas de las condiciones, digamos, ¿no? Subestándares, ¿no? Como, digamos, entonces, eh, ¿no? Condiciones de trabajo de los medios materiales que, bueno, pueden generar accidentes, ¿no? Y en los altos subestándares también, ¿no? Digamos, las acciones inseguras, ¿no? También tenemos ahí operar equipos sin autorización, ¿no? Es decir, eh, ponernos, digamos, a hacer andar un equipo sin que estemos autorizados. Sabemos que cada equipo tiene un responsable, ¿no? En los procesos. No señalar o advertir, ¿no? Vayan a asegurar adecuadamente. También no hacer caso, digamos, ¿no? A los dispositivos de control de seguridad, ¿no? A los sensores, ¿no? Los dispositivos de seguridad, inclusive desconectarlos, ¿no? Usar equipos defectuosos, no usar el equipo de protección personal, o usar de manera inadecuada, ¿no? El equipo de protección personal, usar los equipos de manera incorrecta, o instalar carga de manera incorrecta, almacenar también de manera incorrecta, o levantar objetos también, ¿no? Pesos de forma incorrecta, o adoptar una posición inadecuada también para hacer la tarea, o trabajar también bajo la influencia del alcohol y otras drogas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya varios ejemplos, ¿no? De eh, condiciones inseguras o subestándares, o actos inseguros o subestándares que pueden también, ¿no? Después derivar en un accidente, ¿no? Bueno, como decíamos, los accidentes se dan por contacto con agentes materiales, ¿sí? Entonces tenemos este contacto, ya sea golpeado contra, ¿no? Cuando la persona va y golpea un material, ¿no? Cuando se tropieza o choca con algo, o también golpeado por un objeto en movimiento,
o cuando cae a un nivel inferior, ¿no? Como decíamos, está trabajando de repente en el techo, ¿no? Y lamentablemente cuando se cae al suelo, ¿no? Al piso. ¿Ya? O caída al mismo nivel, ¿no? Cuando va caminando por un pasillo se resbala y también se cae. Atrapado también, ¿no? Cuando de repente se desmorona tal vez algún almacenes, por ejemplo, ¿no? Se acumula o se deposita o se activa, digamos, ¿no? una columna de materiales y estos se desmoronan y apretan después, ¿no? al trabajador que te queda atrapado, digamos, ahí, ¿no? O cogido en, digamos, agarrado, colgado, o cogido entre aplastado, amputado, o contacto también, ¿no? Con electricidad, calor, frío, radiación, productos cáusticos, ¿no? Alcalinos, o productos tóxicos también con el ruido. Y también sobretensión, sobreesfuerzo, sobrecarga, son entonces eh, tipos de contactos, ¿no? Que son como se presentan también los accidentes, ¿no? De qué manera, ¿no? Hacemos contacto, hacemos con los agentes materiales, ¿no? Ya sea que estos materiales sean, como decíamos, sólidos, ¿no? Líquidos o gaseosos en forma de vapor. Y bueno, las pérdidas, ¿no? Que son, que es lo que entonces genera, ¿no? Que son es lo que, la consecuencia negativa del accidente, ¿no? ¿Sí? Bueno, son lesiones personales, es decir, daños a la salud, ¿no? De las personas y a su calidad de vida, por supuesto. También daños a la propiedad, ¿no? Porque ahí también puede haber, ¿no? Que los equipos se dañen, ¿no? O que las instalaciones se dañen y eso evidentemente también hay que reponerlo, ¿no? Eso significa costos, pérdidas y también pérdidas para el proceso, ¿no? Es decir, puede afectar también la calidad, ¿no? del producto, o podemos también demorar, ¿no? De más tiempo, entonces esto va a repercutir también en el cliente, ¿no? Un accidente también nos puede hacer demorar la entrega del producto final al cliente, entonces vamos a perder clientes también, ¿no? Bien, esto, digamos, este daño que se presenta, ¿no? Por los accidentes, tenemos entonces los daños fisiológicos, que son los daños, ¿no? a la salud. ¿Ya? Esto afecta al aspecto humano, ¿no? Estos daños pueden ser dolor, incomodidad física, ¿no? No necesariamente un accidente produce, evidentemente, incapacidad, ¿no? Pero igual no es una especie de incapacidad el hecho de estar evidentemente dolorido, ¿no? Por un accidente, por una lesión, incomodidad física, ya hace evidentemente que nuestra concentración también no sea la misma, ¿no? No sea al 100% en la tarea que tenemos que realizar, ¿no? También vemos que un accidente, ¿no? Cuando afecta ya a la salud o, bueno, o la vida inclusive, ¿no? Esto genera pena y angustia también asociada a la pérdida de padres, hijos, amigos, ¿no? Esto también puede producir problemas también mentales, ¿no? Preocupación, evidentemente, ¿no? Problemas físicos, sociales, ¿no? Que pueden acompañar también a veces desfiguración o incapacidades permanentes, ¿no? Claro, cuesta adaptarse a veces, ¿no? A una nueva situación. Alguien que pierde una mano, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿no? Si bien se puede seguir haciendo actividades, por supuesto, ¿no? Laborales, pero evidentemente tiene que ser otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, ahí esa adaptación, por ejemplo, ¿no? Resulta a veces no tan sencilla, digamos, entonces, o también dificultades en esperar y no sean inconvenientes para todos, ¿no? En cuanto a daños a la propiedad, tenemos los aspectos económicos, ¿no? Los costos, por ejemplo, que se generan también en los accidentes, que se derivan, gastos médicos, por ejemplo, de atención, ¿no? Para la salud afectada de los lesionados, ¿no? Del accidentado, también pagos de compensación, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Claro, un trabajador que se accidenta y tiene incapacidad permanente o temporal,
no va a poder asistir esos días al trabajo, entonces igual hay que, ¿no? Digamos, reconocerle, digamos, y el seguro le va pagando, digamos, el salario, cuando es el 75%, pero igual, ¿no? Es un costo porque, claro, el trabajador, digamos, no está generando, ¿no? Un trabajo, ¿no? También en costos de daños a la propiedad, tenemos daños al edificio, ¿no? A las instalaciones, al producto, al material, demoras en la producción también, ¿no? Esto evidentemente, todo esto es vital porque, claro, el cliente al final se va a ir, ¿no? ¿Ya? El cliente evidentemente también tiene la necesidad, ¿no? De satisfacer sus necesidades en un tiempo oportuno, ¿no? Y no puede esperar, ¿no? No es que el cliente sea fatiguilla, ¿no? No es que sea tampoco, ¿no? Nervioso el cliente, sino que, por ejemplo, fíjense, digamos, los frutos lácteos, ¿no? ¿Sí? Necesitamos, digamos, tomar leche todos los días, ¿no? Pero ¿qué pasa si por un accidente o por accidentes reiterativos, digamos, en la planta de productos lácteos, eh, la producción no se puede dar, ¿no? Por ahí de repente, por ejemplo, un trabajador tal vez, ¿no? Operó mal, ¿no? Tal vez el pasteurizador, por ejemplo, ¿sí? De la leche, ¿no? Y bueno, este equipo que tiene que cambiar el cambio de placas se echa a perder, ¿no? Entonces, claro, se tiene que parar el proceso, ¿no? Porque era el único pasteurizador, entonces no hay producción ese día o el otro día. Entonces, el cliente, ¿ustedes creen que va a quedar esperando, digamos, en la puerta, ¿no? De la industria hasta que nosotros produzcamos? ¿Qué dicen ustedes? O en el pan, fíjense, el pan también que es de consumo diario, ¿no? Si un operario, ¿no? Eh, también maneja mal el horno, ¿no? ¿Ya? Y lo quema, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Produce un accidente, digamos. Entonces, vamos a quedarnos esperando, digamos, a que esa panificadora, ¿no? Esa industria panificadora, recién de aquí a 3 días, ¿no? Vaya ¿no? A producir. Claro que no, ¿no? Porque justamente el consumo de pan es diario, ¿no? Sí, entonces vamos a tener que irnos con la competencia, entonces hay una pérdida de clientes, eso también es económica, ¿no? Porque si no hay clientes, eso lleva al fracaso digamos, de la empresa y puede cerrar la empresa, puede estar en quiebra, ¿no? Entonces fíjense también la connotación de los accidentes, más allá, por supuesto, también, ¿no? Del aspecto humano, ¿no? De la salud, ¿no? Que hay que cuidar a las personas, también los daños materiales, ¿no? Económicos, que pueden hacer inclusive, como decíamos, ¿no? Que una fábrica, una empresa pueda entrar en quiebra, inclusive, ¿no? Y eso ya es un daño mucho mayor, ¿no? Porque los trabajadores se quedan sin puesto de trabajo, ¿no? Sin llevar ya el sustento, digamos, ¿no? A su familia, y pierde la sociedad también, ¿no? Porque al cerrar una fábrica ya no hay productos, ¿no? No hay leche, por ejemplo, para tomar, ¿no? Y eso ya también, ¿no? Pierde la sociedad también en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Y deme un minuto. Bien, entonces, ¿no? Por todos estos motivos, evidentemente, hay que evitar los accidentes, hay que trabajar en las causas, ¿no?
para justamente evitar, ¿no?, estas consecuencias negativas, ¿no?, eh, estos daños. Bueno, los accidentes se tienen que informar, ¿no? Cuando hay un accidente, claro, la idea es que no sucedan accidentes, pero si hay un accidente, lamentablemente puede darse, digamos, no se darán todos los días, ¿no? Pero ojalá que se den, digamos, no se den nunca, ¿no? Pero cuando sucedan los accidentes hay que investigarlos, ¿no? ¿Para qué? Para eh, analizar las causas, ¿no? Y trabajar en esas causas para evitar que se repita, ¿no?, el accidente, que no vuelva a suceder, ¿sí? Entiende, ¿no? Los accidentes se puedan informar, ¿no?, que se conozcan, para también de ahí poder después analizar las causas, ¿no? Pero ¿por qué los accidentes no se informan, ¿no? O sea, ¿quién tiene que informar? Por supuesto, los trabajadores. O sea, ¿quién tiene que informar? Primero, la persona que sufrió el accidente, ¿no? El trabajador, ¿no? O cualquier persona, en cualquier nivel, ¿no? Sí. Y por supuesto tendrá que comunicarlo, ¿no?, a su supervisor, ¿no? Y el supervisor después también ya tendrá que hacer el análisis del accidente, por supuesto, con el personal, ¿no?, del Departamento de Higiene y Seguridad. Pero ¿por qué no se informa? Primero, bueno, temor a las medidas disciplinarias, ¿no? Sí. Es decir, hay reglamentos internos, ¿no?, en las empresas, en las industrias, donde, bueno, por supuesto que hay, ¿no?, digamos, sanciones también, ¿no? Hay, ¿no?, especies de penas, digamos, ¿no?, que se dan a los trabajadores en el caso de, evidentemente, no seguir las normas, ¿no? Sí. Pero bueno, acá la idea no es buscar culpables, sino justamente las causas, ¿no? Sí. Preocupación también por el informe, por hacer el informe, ¿no?, por el resultado de este. Preocupación también sobre su reputación, ¿no? Muchas veces el trabajador, y claro, cree que lo van a tildar de irresponsable, digamos, ¿no?, porque tuvo un accidente. Pero muchas veces no sucede por el trabajador, a veces son situaciones también ajenas al trabajador por el cual sucede un accidente, ¿no? También temor al tratamiento médico, ¿no? Es decir, no a todos les gusta ir al médico, ¿no? Es decir, tenemos que ir al médico, por supuesto, ¿no? Y no solamente cuando estamos enfermos, sino de manera rutinaria, tenemos que ir por lo menos una vez al por rutina, ¿no? Pero bueno, no a todos les gusta ir al médico, entonces también ese temor hace que, ¿no?, un accidente no se reporte. O antipatía también hacia el personal médico, ¿no? O también evitar la interrupción del trabajo, ¿no? Es decir, un accidente puede también paralizar, ¿no?, nuestra actividad laboral, ¿no? Puede suspender nuestra actividad laboral mientras se investiga, ¿no?, o mientras se corrige, ¿no?, lo del accidente. Entonces, eso hace que a veces el trabajador, bueno, quede en un tiempo sin trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no?, a nadie le gusta tampoco quedar, digamos, o sea, estar sin trabajar, ¿no? Entonces, esto también es un motivo para que no se informe el accidente. O también el deseo de mantener limpio el récord personal, ¿no? Es decir, no tener, digamos, registrado, ¿no?, un accidente. Eso también, ¿no?, muchos trabajadores también buscan, ¿no?, tener antecedentes en cuanto a, ¿no?, haber ocasionado un accidente. También evitar los expedientes y el papeleo, ¿no? Evidentemente esto hay que hacer, ¿no?, entrevistas, encuestas, ¿no? Es decir, y esto es una gestión, ¿no? Entonces también requiere su tiempo, por supuesto, aparte. Preocupación también sobre qué pensarán los demás, ¿no? Como decía, ¿no? ¿No? Que piensen, ¿no?, que de repente es irresponsable, ¿no?, o que no presta atención en el trabajo. Entonces, o también poca, ¿no?, comprensión de la importancia también de la información. Bueno, hay muchas razones entonces por las cuales entonces los accidentes no se informan, ¿no? Digamos, el protagonista del accidente, el que sufrió el accidente, ¿no?, por más que sean por causas ajenas a él, estas son las causas, ¿no?, principales causas por las cuales entonces no se informa. Y los accidentes deben informarse, ¿no? Todos los accidentes deben comunicarse para analizar las causas, no para buscar culpables, sino buscar las razones, ¿no?, por las cuales sucede el accidente, y de esa manera entonces trabajar en esas causas para que no vuelva a suceder, ¿no?
Bueno, en cuanto al informe del accidente, sabemos que todo tiene que, el informe lo va a preparar, digamos, con el afectado, por supuesto, ¿no? Pero lo va a realizar el supervisor, ¿no? De esa área, del trabajador, ¿no? O también el encargado de higiene y seguridad, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que, digamos, reaccionar de forma positiva, ¿no? En cuanto a la información, ¿sí? No prejuzgar al trabajador, ¿no? De entrar a decir, bueno, qué sé yo, no sos culpable, digamos, ¿no? Sino que más bien ir a las causas en realidad, ¿sí? Prestar también más atención al cumplimiento del programa, reconocer también el desempeño individual, ¿no? Desarrollar conciencia del valor que tiene la información, demostrar querencia personal en la acción y no hacer una montaña, como decíamos, en la nada, ¿no? Más bien buscar soluciones, ¿no? Con el afectado. Entonces, estos informes nos permiten investigar los accidentes, ¿no? ¿Ya? La investigación de accidentes es entonces, ¿no? Un análisis que tenemos que hacer, ¿ya? Con el informe, evaluar, ¿no? Basada en la información, ¿no? Que se reúne tanto por el supervisor como por también el trabajador, ¿no? Entonces, la calidad, ¿no? Y utilidad de esa información que hemos recogido en los informes tiene una relación directa con, ¿no? Los detalles, ¿sí? Es decir, mientras más detallada la información, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Para poder tener, digamos, una investigación, ¿no? Bien acertada y más que todo definir las causas, ¿no? ¿Qué fue lo que ocasionó el accidente para, como decíamos, después implementar medidas, ¿no? Para que ese accidente no se repita, ¿no? O cualquier otro accidente no se repita en la organización, ¿no? Y bueno, ¿cuándo hay que investigar el accidente? Cuando tan pronto sea posible, ¿no? Es decir, los accidentes hay que investigarlos lo más rápido posible, porque después desaparecen evidentemente ya las evidencias, ¿no? ¿Sí? Además, ¿por qué? Porque mientras más antes investiguemos el accidente y definir las causas, vamos a evitar que suceda nuevamente otro accidente. Entonces, eh, ¿por qué hay que actuar lo más rápido posible para prevenir y controlar, ¿no? Su repetición? Entonces, hay que preparar buenos informes, ¿no? De los accidentes. ¿Ya? Esto es importante, hacer una información detallada, ¿no? Acá el supervisor, entonces, también es una persona clave, ¿no? Que es la persona que va entonces a entrevistar, que va a buscar información sobre el accidente y también, por supuesto, va a entrevistar, ¿no? Al afectado, ¿sí? También estos informes de accidentes son requeridos por la ley, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, eh, se exige, ¿no? Que se haga un informe, por ejemplo, a la Dirección del Trabajo, ¿no? Que depende del Ministerio del Trabajo. Para los seguros también, ¿no? Porque sabemos que en un accidente hay daños, ¿no? Hay daños, por supuesto, ya sea personales, a la salud, o también daños materiales. Entonces, ahí, ¿no? Como están, hay, digamos, seguros, ¿no? Para la salud y también para la parte material. Bueno, estos informes se necesitan, ¿no? Para que el seguro se active. Entonces, no hay manera, ¿no? De no hacer, entonces, eh, los informes, ¿no? Tienen que hacerse buenos informes también para que evidentemente el seguro también, ¿no? Reconozca, digamos, los daños y también pueda cubrir esos daños, ¿no? Reponer esos daños. Entonces es importante el compromiso también de los trabajadores, ¿no? De las personas, y debe ser una obligación también, ¿no? Es parte, digamos, de las obligaciones del trabajo, ¿no? Así como es obligación, ¿no? Asistir a las capacitaciones, hacer bien su trabajo, también
debe ser una obligación también, ¿no? Cuando hay un accidente, reportarlo, ¿no? De manera, ¿no? Extensa, de manera, y contribuir también, colaborar, por supuesto, con la investigación del accidente, ¿no? Bueno, las inspecciones también es otra herramienta, ¿no? Donde hay que ir a visitar los procesos, hay que ir a visitar las operaciones, las actividades, ¿no? Las tareas que realizan los trabajadores en todos los niveles, ¿no? Por supuesto, en el proceso industrial sí, pero también en las oficinas, ¿no? En la parte administrativa también, en todos lados sabemos que hay riesgo, entonces la inspección es eso, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Es una herramienta que nos permite en el lugar ya visitar, digamos, el lugar, ¿no? In situ, como se dice, para descubrir problemas, ¿no? Es decir, para identificar riesgos y evaluar, ¿no? Estos riesgos antes de que estos riesgos produzcan accidentes u otros pérdidas, ¿no? Entonces debemos realizar visitas, es decir, esto lo puede hacer el supervisor, ¿no? El trabajador también puede, ¿no? Hacer una inspección, una revisión de su puesto de trabajo, pero también es necesario que lo haga el supervisor, ¿no? De manera planificada, y también el personal de higiene y seguridad industrial, ¿no? Bueno, como meta, las inspecciones tienen que identificar, digamos, problemas potenciales, es decir, riesgos, ¿no? Riesgos potenciales que puedan causar accidentes. ¿No? También identificar diferencias en los equipos y también, ¿no? Ver si los equipos están funcionando bien, ¿no? Si no pueden también generar accidentes. También si han habido cambios también en los procesos, ¿no? Y los materiales. También esto puede ser, ¿no? Como algo nuevo. Pero los trabajadores también no conocen, ¿no? Estos nuevos materiales de equipo y pueden también producir accidentes. También, de repente, las acciones correctivas que estamos empleando no se están haciendo de manera adecuada, ¿no? También la inspección puede ser para tener una evaluación de la corrección, o también, ¿no? La inspección para, en el lugar también, concientizar, digamos, ¿no? A los trabajadores de la importancia justamente de la prevención de accidentes, ¿no? Estos tipos de inspección, ¿no? Pueden ser informales, es decir, una inspección puede ser en cualquier momento, se puede hacer una inspección, o planeada, ¿no? Es decir, bueno, al mes vamos a pasar, digamos, por el puesto de trabajo, ¿no? De repente cada primera semana, ¿no? Vamos a revisar, entonces eh, hay, digamos, una planeación, ¿no? Las informales es que en cualquier momento también se puede realizar, ¿no? Una inspección, los tipos de inspecciones. Bien, las inspecciones, ¿no? Como toda actividad, se debe planificar, es decir, se debe preparar, ¿no? La inspección. Muchas veces necesitamos a veces algún equipo de medición, ¿no? Necesitamos un checklist, algún formulario, ¿no? Para registrar. Es decir, a una inspección hay que ir con una hoja, ¿no? Para por lo menos registrar y verificar las condiciones, ¿no? ¿Sí? En la inspección vamos a verificar, por ejemplo, las máquinas, vamos a verificar el piso, ¿no? Las paredes, el ruido, bueno. Entonces ahí preparamos, ¿no? Preparamos un formulario, una hoja para anotar, ¿no? Estas observaciones, ¿sí? Inclusive preparamos también, si vamos a medir el ruido, y vamos a preparar también un sonómetro, ¿no? O un decibelímetro, ¿sí? Y bueno, y después vamos y hacemos la inspección, ¿no? Vamos al lugar y ya observamos ahí in situ, ¿no? Estas características que he mencionado, y después con esa inspección ya, con ese informe evaluamos, ¿no? Evaluamos en el sentido de decir, bueno, aquí hay tales riesgos, ¿no? De tal nivel, y con esa evaluación proponemos acciones correctivas. Es decir, si hay mucho ruido, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer entonces para que el ruido no sea fuerte, ¿no? En esa área de trabajo, ¿no? Entonces, proponemos acción correctiva, que por ejemplo las máquinas no son muy ruidosas, bueno, entonces se dice, bueno, se tiene que hacer, por ejemplo, un mantenimiento, digamos, correctivo, ¿no? De repente hay que cambiar unas piezas que están sueltas en la máquina, ¿no? O hay que lubricar, ¿no? Entonces, esa es una acción correctiva, son acciones para disminuir en este caso el ruido, y también acciones de seguimiento, ¿no? Para verificar que ese mantenimiento se haya hecho, ¿no? Que se está haciendo de manera correcta, ¿no? La lubricación o el cambio de, ¿no? De algunos repuestos, ¿no? Para que las máquinas
no generen ruido, ¿no? Y al final ya un informe final, ¿no? Un informe final en el sentido de que ya se ha subsanado, ¿no? Ese ruido, por ejemplo, que era, ¿no? En la inspección se pudo evidenciar, entonces ahí ya se hace un informe final de todo esto, ¿no? Un informe final de cuáles fueron los riesgos que se evidenciaron, cuál fue la acción correctiva, ¿no? Cómo se hizo el seguimiento de esa acción correctiva y, bueno, al final, el resultado final, ¿no? Que se logró eliminar ese riesgo, ¿no? Entonces, esas son las etapas también de la inspección. Bueno, la inspección también nos va a llevar a, digamos, analizar los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, las actividades, ¿no? Las labores, ¿sí? Esto lo podemos hacer también con el estudio de métodos y tiempo, ¿no? En el estudio de métodos y tiempo vemos cada movimiento que tiene que hacer el trabajador, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y en este estudio de métodos y tiempo, ahí, al conocer de manera detallada, ¿no? La actividad, las tareas que tiene que realizar un trabajador, bueno, ahí vamos ya también conociendo los riesgos, ¿no? En cada actividad. ¿Sí? Entonces, el análisis del trabajo, ¿no? UAT, es, digamos, un método, ¿no? Que evidentemente nos va a asegurar que todos los aspectos, ¿no? De un trabajo, todas las características, ¿no? Sean tomadas en cuenta y evaluadas, ¿no? Y luego el procedimiento de trabajo también ya es un, digamos, un método más completo, ¿no? Que nos enseña la forma más sistemática para hacer un trabajo, ¿no? Ya de manera consistente, con un máximo de eficiencia y, por supuesto, ¿no? Minimizando o reduciendo los riesgos. Y entonces, tenemos, ¿no? Que un proyecto, ¿sí? Donde termina el tipo de trabajo. Este proyecto está formado por actividades, ¿no? ¿Ya? Donde estas actividades pueden tener riesgos, ¿no? Ahí terminamos los riesgos. Y de estos riesgos establecemos un plan preventivo, ¿no? ¿No? Para evitar los riesgos, ¿sí? Entonces, de esa manera es como podemos entonces, ¿no? Ir trabajando con la seguridad desde los proyectos. Bueno, decíamos que las observaciones de trabajo, ¿no? Es decir, las inspecciones, podemos tener inspecciones informales, que no son planificadas, ¿no? Que se pueden dar en cualquier momento. Pueden ser casual, ¿no? O intencional. Es decir, casual que justamente estamos pasando por esa área, bueno, aprovechamos para mirar, para observar, ¿no? O intencional también, ¿no? Decimos, bueno, si bien esto no está programado, pero tenemos que ir a esta área porque, bueno, de repente, ¿no? Hay una emergencia o ha habido, ¿no? Reportes o comentarios, ¿no? De que aquí la seguridad también está, no está en buenas condiciones, bueno, entonces, ¿no? Se hace la inspección, o planeada, como digamos, ¿no? Planeada en el sentido que está programada para tal fecha, silla por anticipación, donde se selecciona ya al operario que se va a inspeccionar, ¿no? Se prepara la observación, ¿no? Se hace la observación en sí, como decías, ¿no? Se revisa con el trabajador, entonces, ¿no? Ese informe o ese puesto de trabajo se evalúa y después se supervisa, ¿no? Posteriormente para que las cosas se vayan haciendo bien, digamos, en ese puesto de trabajo, ¿no? En materia, por supuesto, de seguridad. Bueno, aquí tenemos ya los riesgos más frecuentes, ¿no? Las estadísticas decíamos que son útiles y estadísticamente a nivel mundial vemos los riesgos más frecuentes en la industria, ¿no? Por ejemplo, a nivel general, a nivel global, esto por supuesto lo hacen empresas consultoras, ¿no? En el tema de seguridad. De esta, digamos, este estudio, ¿no? A nivel global, se puede evidenciar, por ejemplo, ¿no? Que los riesgos más frecuentes, los 5 más frecuentes son, ¿no?
en primer lugar, los incendios y explosiones, ¿no? Con 25%. ¿Sí? Es decir, en la mayoría de las industrias, entonces, se presenta este riesgo, ¿no? De incendios y explosiones. Luego, peligros de maquinarias y equipos, ¿no? Maquinarias a veces, ¿no? Que puedan ser, que pueden cortar, ¿no? Que pueden golpear. También, ¿no? Un 13%, muchos procesos utilizan también maquinarias de este tipo. El contacto eléctrico, evidentemente, también está presente, ¿no? En todas las industrias, en todas las empresas hay máquinas eléctricas, entonces también un choque eléctrico, ¿no? Un cortocircuito, una percusión, representa un 10% de los riesgos. El ruido también, ¿no? Que puede ser un 9%, y la exposición a polvos orgánicos un 5%. ¿Ya? Esto entonces de manera general, ¿no? A nivel global, es una estadística entonces que se han obtenido, ¿no? Pero ya por rubro, ¿no? Por tipo de industria, de actividad, también tenemos ya riesgos más específicos según este mapeo de riesgos, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces los síntomas frecuentes, ¿no? Vamos a repetir esta diapositiva. Bueno, los riesgos ahora, por ejemplo, en la industria, ya por rubro, ¿no? En la industria de alimentos, bebidas y tabaco, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eh, lo más frecuente que tenemos acá sigue siendo incendios y explosiones, un 11%, ¿no? Peligro de maquinaria de equipo, un 10%, contacto eléctrico, un 10%, y aquí aparece algo particular de este tipo de industria de alimentos y bebidas, las caídas del quinto nivel, ¿no? Un 9%, ¿ya? Y exposición al ruido, un 8%. ¿Por qué aparece este riesgo de caída del quinto nivel? ¿Qué hace que en los procesos de industria de alimentos y bebidas esté presente este riesgo de caída del quinto nivel? ¿Qué dice la sala? A ver. ¿Dónde se presenta este riesgo? En los procesos de la industria de alimentos. Dice caída del quinto nivel. ¿O qué parte del proceso, ¿no? Presenta este tipo de riesgo? No sé si Ana Paula nos puede comentar algo. Marcos, a ver. Si estamos en línea, José Adrián. Bueno, es por las características propias, ¿no? De cada industria, ¿no? Fíjense, en la industria de alimentos utilizan tanques, ¿no? Mayormente, ¿sí? Tanques para las materias primas, ya para los alimentos procesados, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la industria láctea, ¿no? En la industria láctea mayormente son tanques verticales, ¿no? Cilíndricos, y son altos, entonces hay que subirse a veces estos tanques, hacer operaciones, mantenimiento, entonces por eso es que aparece este riesgo, ¿no? En este caso particular, digamos, de alimento, ¿no? Caídas de distinto nivel, ¿no? Representa un 9% de los riesgos, ¿no? Si vamos a otro rubro, por ejemplo, en la industria textil, ¿no? En la industria textil y también de la industria del cuero, ¿no?
Ya, entonces en la industria textil, ¿no? De la, digamos, en las fábricas de telas, digamos, ¿no? O también, ¿por qué no?, en la fábrica, en la industria de la confección, ¿no? En la fábrica de prendas de vestir, también en el cuero, ¿sí? De prendas de cuero, ya sea en la talabartería, ¿no? ¿no? Bueno, los artículos de cuero, podemos ver entonces que los incendios de producción es más elevado, 27%, ¿no? Porque claro, los tejidos son bastante combustibles, ¿no? Peligro también maquinarias y equipos, ¿no? Muchas hay también cortes, ¿no? Hay máquinas que cortan, ¿no? Entonces la tela, entonces esto puede también cortar, por supuesto, ¿no? Dañar al trabajador. El ruido también son ruidosas, ¿no? Las máquinas de corte o hilados son ruidosas. Y aquí aparece también un riesgo también propio, ¿no? De textil, de exposición a líquidos solventes, ¿no? Y a polvos orgánicos, ¿sí? ¿Por qué aparecen estos riesgos acá? Eh, a ver qué nos dice la sala, ¿no? Y hace, ¿no?, que sea como característico de estos procesos para que tengamos este tipo de riesgo, ¿no? Riesgo de exposición a líquidos solventes y a polvos orgánicos. A ver qué nos puede decir la sala. José Adrián, a ver, Ruiz, lo tenemos conectado. José Adrián, o tal vez está tomando un rico desayuno ahorita, ¿no? Ese José Adrián, Diana Rivero. Inge, disculpe, es que hay mucho ruido por aquí. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, la pregunta es esta, ¿no? Cuando analizamos, digamos, los riesgos, ¿no?, en la industria textil, o en la industria, bueno, la industria textil es la que fabrica tela, ¿no? Hace los hilados, fabrica, ¿no?, en la fabricación de prendas de vestir, o también prendas de cuero, ¿no? Ahí vemos que aparece un riesgo que no estaba antes en otros tipos de industria, como por ejemplo en la industria de alimentos no había, que es este riesgo, ¿no? Exposición a líquidos solventes, dice. Este cuarto riesgo, ¿no?, que hay en esta lista. ¿Por qué aparece este riesgo? O sea, ¿en qué parte está presente este riesgo dentro de esta industria textil o de la confección? Mm, bueno, en mi opinión sería porque se ocupan estos, o sea, los líquidos solventes pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, ¿no? Pues en la piel. Por Mm, supuesto, ¿no? Pero ¿dónde se usa líquido solvente? A eso me refiero, ¿no? En el proceso de textil, ¿no? De prenda de vestir. en la coloración podría ser para las pinturas. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí ¿cómo se dice?, ¿no? ¿no?, para teñir, ¿no? En el teñido, ¿no?, de la tela, ¿no? ¿Sí? ¿No? Para el color, ¿no? Entonces, ese teñido es bueno con pintura, como decimos, ¿no?, que tiene solventes, ¿no? ¿Sí? Y también dice exposición a polvos orgánicos, ¿no? El último riesgo, un 9%. ¿Por qué se producen polvos orgánicos también en este proceso? Podría ser por el desgaste del cuero Sí, cuando ¿no? Exacto. El lo desgaste del lijan. cuero, de las mismas telas también, ¿no? Sí, las telas mayormente son de algodón, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede generar, ¿no?, algún polvo orgánico, ¿no?
Bien, analizando ya también los riesgos, ¿no? Ya particulares también de la industria de la madera, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, fabricación de muebles, ¿no? O aserraderos también, ¿no? Uy, a ver si nos fue el título. ¿No? Ahí, por ejemplo, también vemos que en este caso el ruido, digamos, es el principal riesgo, ¿no? Antes era el incendio, por ejemplo, en otras industrias, pero acá en la madera, el 28% de los riesgos es el ruido, ¿no? Ocupa el primer lugar, digamos, el ruido. ¿Sí? Ya. Y después vienen también los incendios y explosiones, claro, la madera, ¿no? Es bastante combustible. Puede haber incendios y explosiones, 21%. También vemos, ¿no? Peligros de maquinarias y equipos, ¿sí? Las maquinarias de corte, ¿no? Las sierras, ¿no? Son peligrosas también. También exposición a polvos orgánicos, ¿no? Es decir, la viruta, el acerrín, ¿no? Cuando se corta la madera, ¿no? Esto también puede ser inhalado, ¿no? Puede producir, ¿no? Problemas respiratorios o problemas en la piel también, inclusive, ¿no? Para en contacto con la piel. Y cortes y mutilaciones, aquí desaparece un riesgo también propio también de la madera, ¿no? Y claro, las máquinas de corte, principalmente las sierras, ¿no? Pueden también generar, no solamente cortar las maderas, lamentablemente cortar también, ¿no? El dedo, la mano, ¿no? El brazo de una persona, ¿no? De un operario. Entonces, en función, ¿no? De las características de los procesos, ¿no? De la maquinaria, de los materiales que se utilizan, tenemos los riesgos, ¿no? Para cada tipo de, para cada rubro, ¿no? Por ejemplo, la industria gráfica también, ¿no? Sí. La industria gráfica también, que es son las imprentas, editoras, ¿no? Y similares, también, ¿no? Vemos que aparecen o tienen también riesgos también que son comunes a otras, pero también son específicos de este tipo de industria, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver en esta industria, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, los incendios y explosiones con 23%. Después, piensa que aparecen los contactos eléctricos, ¿no? Que de repente no había en anteriores industrias, de la madera o de alimentos, ¿no? Pero aquí en la imprenta es el segundo riesgo, ¿no? Por causa de accidentes, ¿no? Los contactos eléctricos. Pues claro, entonces puede haber también ahí, ¿no? Un choque eléctrico. El ruido también son máquinas ruidosas, ¿no? Los tipos, ¿no? Que son los caracteres que van imprimiendo, ¿no? Al imprimir o al golpean, ¿no? Sobre la superficie del papel, entonces ruidos son ambientes ruidosos. También la iluminación es defectuosa muchas veces, ¿no? ¿Sí? Otro riesgo también, tal vez la escasa iluminación y, bueno, peligros de mantener equipo un 5%, ¿no? Ahí tenemos también la industria petrolera, ¿no? Los derivados del petróleo, también, ¿no? Tienen sus riesgos particulares, específicos, digamos, de esta industria. ¿No? Ahí podemos ver, por ejemplo, los incendios y explosiones, por supuesto, ocupan el primer puesto, ¿no? Un 22% entonces, de accidentes se producen por este riesgo, ¿no? De incendios y explosiones. Un 13% de los accidentes se producen por peligros de maquinarias y equipos, un 13% por los contactos eléctricos, un 11% por el ruido y un 8% también por exposición a polvos orgánicos. Bien, los servicios también para la manufactura, ¿no? Es decir, los servicios también que necesita la manufactura, ¿no? Por mantenimiento, ¿no? El mantenimiento que se puede hacer de las máquinas, ¿no? Los procesos. También este tipo de servicios también tiene sus propios riesgos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, lo más frecuente sería los incendios y explosiones por el 3%,
hay un maquinaje de equipo un 18%, ¿no? O sea, es decir, el 18% de los accidentes en este tipo de actividad son causados entonces por las máquinas de equipo, un 12% por contactos eléctricos, un 5% por caídas en un nivel, un 4% por herramientas, piensa que pasa las herramientas también, ¿no? Porque para hacer mantenimiento necesitamos herramientas, ¿no? Entonces, digamos también que antes no parecía, ¿no? Como una de las principales causas de accidentes, pero aquí ya en este tipo de actividad, ¿no? La quinta causa, ¿no? De accidentes, con 4% de accidentes por esta causa de peligro de herramientas. Bien, otra manera de clasificar los accidentes es según la forma del accidente, ¿sí? Cómo se da el accidente. Tenemos entonces, ¿no? Caída de personas, caída de objetos, ¿no? Son tipos de accidentes, entonces una forma del accidente. Pisada de objetos, ¿no? Ya sea golpear contra objetos o golpe dado por objetos. Apresionamiento también un objeto, cuando uno queda atrapado, ¿no? Cuando algo se le cae encima, digamos, ¿no? Falso movimiento también al realizar una carga, exposición al contacto de temperaturas extremas, exposición o contacto también con la corriente eléctrica, ¿no? Son entonces algunos tipos de accidentes según la forma del accidente. Bueno, aquí se nos fue un poquito de la pantalla. Exposición a sustancias nocivas también, ¿no? Bueno, según el agente material también, es otro tipo de, otra forma de clasificar los accidentes. Tenemos entonces, ¿no? También que se puede dar por maquinaria, por las máquinas, ¿no? Que pueden cortar, pueden golpear las máquinas. También los medios de transporte, ¿no? Puede ser ¿no? Los vehículos, ¿no? Inclusive la cinta transportadora, ¿no? Puede generar accidentes. Otros aparatos y equipos como hornos y estufas, por supuesto, por el calor, ¿no? De elevada temperatura, o también el frigorífico, ¿no? La baja temperatura, los andamios, también los materiales, ¿no? Pueden ser explosivos, ¿no? O polvo, gases, ¿no? Humo, o productos químicos que pueden ser también corrosivos, ¿no? Pueden quemar. El ambiente de trabajo también, ¿no? Exterior, interior, subterráneo. Entonces, también puede haber un agente material que cause, ¿no? El accidente. Y también podemos clasificar los accidentes según la naturaleza de la lesión, ¿no? Por ejemplo, un accidente con fractura, ¿no? Si ha habido, digamos, daño en los huesos, ¿sí? Fracturas, ¿no? Fisuras en los huesos. Con luxaciones también, ¿no? Cuando ha habido también en las articulaciones, ¿no? Ha habido daño en las articulaciones. O traumatismos internos también, ¿no? Golpes, digamos, que no se evidencian hacia afuera, pero que sí internamente han dañado, ¿no? Una parte del cuerpo. Amputaciones también, ¿no? Es decir, pérdida de algún de alguna parte del cuerpo, ¿no? Por corte, ¿no? O por golpe. Traumatismos superficiales, ¿no? Donde se evidencia, digamos, el golpe, ¿no? Que se puede ver. Quemaduras también, ¿no? Envenenamiento también, puede ser un tipo de lesión, ¿no? Intoxicaciones agudas. También efecto de las inclemencias del tiempo, ¿no? Es decir, hay muchos trabajos que se realizan al aire libre, ¿no? Es en la actividad petrolera, ¿no? Hay que, digamos, la preparación de pozos, no tomamos la medida adecuada, el sol no puede, ¿no? Causar insolación, quemaduras también en la piel, ¿no? Lesiones múltiples también, ¿no? Como según la naturaleza de la lesión, ¿no? Y según la ubicación también de la lesión, ¿no? Podemos tener accidente en la cabeza, ¿no? En el cuello, en el tronco, en el miembro superior, es decir, en los brazos, en el miembro inferior, en las piernas, ¿no? O en varias partes del cuerpo, ubicaciones múltiples o lesiones generales. Entonces son tipos, ¿no? De, entonces, accidentes también
que se pueden clasificar según la ubicación de la lesión. Bueno, dentro de la estadística tenemos la teoría de la pirámide de la accidentabilidad, donde podemos ver, ¿no?, que de 300 incidentes, ¿no?, o cuasi accidentes, que son interrupciones a veces del trabajo, pero que no producen, ¿no?, daño, ya sea ¿no?, la salud del trabajador o un daño material. De esos 300 incidentes, 29 hay de lesiones leves, ¿sí?, y uno es con un accidente con tiempo perdido. Esa es la relación, ¿no? Por cada accidente de tiempo perdido, hay 29 accidentes con lesiones leves y hay 300 incidentes, ¿no? Entonces, un poquito también de estadística, ¿no?, la relación entre accidentes, lesiones leves e incidentes. Bien, también podemos clasificar los accidentes industriales, ¿no?, también en cuanto a la gravedad también y el tipo también de accidente, ¿no?, que se genera en las industrias, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a dejar ya para la próxima clase, ¿no? Por ahora vamos a quedar acá en este punto de este tema 4, entonces, ¿no? Y la próxima clase vamos a entrar un poquito a detallar entonces los accidentes industriales, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes industriales también se pueden presentar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario final para ir cerrando por ahora. Mientras les pido que puedan prender su cámara de video entonces para prestar la asistencia. Record, ya, a nivel mundial, ingeniería una jornada, ¿sí?, juntamente con la Sociedad de Bolivia, ¿no?, la universidad, y también de cómo participar. Creo que eso también les va muy bien, ¿no?, de participar, y más que todo por la experiencia también, ¿no?, de conocer también industria de una empresa, ¿no?, a partir de las 9 de la mañana. Entonces, tratan de asistir los que puedan, por supuesto, ¿no?, pero es interesante si todos pudieran, ¿no?, darse un tiempito. Entonces, es toda la mañana, ¿no? Y pues son varias conferencias de la mañana. Formulario creo que estoy ingresando a la plataforma. Una pregunta, la inscripción por adición, modos de proyecto, ¿no?, para que lo que entiendan. Ahorita vamos a ampliar el plazo para que puedan. Entonces, voy a entonces tener la lista de los proyectos, ¿no? Sus datos de la lista del proyecto, estoy viendo. Ya. Entonces, tiene el proyecto grupal. Bueno, entonces, asistencia por hoy día. Ya, nos estamos viendo a ver si